Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, en el video de hoy hablaremos un poco más sobre por qué los precios de los activos en general suben y bajan con el tiempo. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, en la bolsa de valores, las acciones suban, los títulos, los bonos también, la renta fija también y todo lo demás, todos los títulos de fondos de inversión y todo lo demás? Bueno, les explico muy rápidamente, pero antes, por favor, dale like a este video, comparte este contenido con las personas en tu entorno. Recuerda que el conocimiento es la única cosa que cuando compartes no se divide, se multiplica. Sea generoso así como estoy siendo generoso contigo, ¿ok? Bueno, inscríbete en este canal también, no te olvides de eso. Bueno, ¿por qué suben y por qué bajan los activos en la bolsa de valores, los inmuebles, las viviendas, todo tipo de activos? ¿Por qué pasa eso? Hay varias razones, pero concentrándonos en lo que es el mundo de las inversiones en la bolsa de valores, les tengo que decir que la verdadera razón por la cual un activo sube o baja tiene mucho que ver con las actividades diarias que uno tiene, de lo que uno hace en su día a día. Y les explicaré en detalles con mucha facilidad. Bueno, piensen lo siguiente. Cuando la economía va bien, lo que ocurre es que la gente tiene salarios, está trabajando, tiene salarios, no hay menos desempleo, las empresas están ganando más que nunca y parte de esas ganancias, ¿qué es lo que hacen? Reparten a sus accionistas en formas de dividendos, ¿ok? Esos dividendos son recibidos por los accionistas, los trabajadores reciben salarios y gran parte de los trabajadores y de los inversores agarran ese dinero y cuando las cosas van bien, ¿qué ocurre? Hay un excedente, ese excedente es el ahorro. Gran parte de ese excedente luego se canaliza, ya sea en consumo o inversión. En el caso de los inversores, ¿qué es lo que hacen con ese excedente, con ese ahorro? Canalizan en inversiones. Entonces, de lo que las empresas le pagan, en la bolsa de valores y en todo tipo de lugar, en los alquileres, cuando tienen un edificio para alquilar, en todas partes, ¿qué es lo que hacen con el dinero? Vuelven a invertir, vuelven a comprar acciones, vuelven a comprar bonos, vuelven a comprar cuotas en fondos inmobiliarios, vuelven a comprar más inmuebles, más material de construcción, contratan más servicio para construcción, contratan más inmuebles rurales, plantan más, tienen más negocios. Y eso hace que la economía fluya y crezca. Y eso hace con que el crédito también aumente, porque ahora hay más gente con poder de compra y con capacidad de pagar sus préstamos, ¿ok? Lo que conduce a una reducción de la tasa de interés, hace que el dinero sea más barato aún y un efecto de alguna forma una bola de nieve, pero en el sentido positivo que solo aumenta, 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 aumenta. Eso hace que el precio de las cosas suban y de los activos también, de los inmuebles y de las acciones, de los bonos, de los fondos, de las cuotas de fondo. Entonces, cuando las acciones suben, esa es la única, o sea, la verdadera razón por la cual las acciones y todo lo que ves en la bolsa de valores y en el mundo real, en el mundo palpable, sube de precio, aumenta de precio, ¿ok? Pero de vez en cuando sucede algún golpe, algún shock ahí en el mercado en Latinoamérica. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros somos muy dependientes, yo vivo en Latinoamérica, somos muy dependientes de qué? De las materias primas. En España son muy dependientes de qué? Del turismo. ¿Por qué hablo de esto? Porque es la principal fuente de ingresos del país, fuente de moneda extranjera. Entonces, cuando el precio de las commodities, ya sea por una crisis en el exterior, algún choque, alguna pandemia, alguna crisis inmobiliaria en algún lugar, algo ocurre que paraliza la economía de los países que nos compran nuestros productos, hace con que la cotización de las commodities caiga. Y eso hace con que el ingreso de nuestros países disminuya, sin que disminuyan los gastos. Entonces, ¿qué ocurre con las cuentas del país entero? Ni es del gobierno, del país. ¿Qué ocurre? Empiezan a entrar en déficit. O sea, hay más salida de dólares que entrada de dólares. Hablo dólares porque es la principal moneda de intercambio mundial. En pocas palabras, sale más divisa extranjera de la que entra. Y eso hace con que se devalúe nuestra moneda. Si se devalúa nuestra moneda, el precio de los productos importados aumenta. Aumenta el costo de adquisición de esos productos. Vehículos, electrónicos, químicos. Todo lo que usted imagina que venga de afuera, sube de precio. Y, en consecuencia, lo que ocurre es que empiezan a ver que el gobierno empieza a tener que controlar el cambio porque si no la situación se vuelve insostenible, la vida, el costo de vida aumenta demasiado. ¿Y qué hace el Estado? El Estado ve que sus cuentas también caen. ¿Por qué? Porque el ingreso de las empresas, de las familias disminuye. Disminuye el ingreso de la familia, hace con que disminuya el impuesto a la renta. Los ingresos del Estado en concepto de impuesto a la renta. Y hace con que también disminuya el ingreso del Estado en concepto de IVA y otro tipo de impuestos de importación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay menor consumo. Aparte de que habíamos hablado ya que había disminuido el valor de las commodities, de los ingresos que los ciudadanos ya tienen en el país. Debido a eso es que disminuye entonces el ingreso del Estado. El Estado ingresando menos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Ocurre que hay un déficit también en las cuentas públicas. Y para poder cubrir ese déficit, ¿qué hace el Estado? Si tiene pocas deudas, por ejemplo, si tú vives en un país como Panamá o Paraguay o Uruguay, que tiene deudas más o menos controladas, entonces suele ocurrir que en esos países el país se endeuda. Pero si vives ya en países más endeudados, como Brasil, Argentina, por ahí México, incluso Estados Unidos, lo que ocurre es que el Estado no queda mucha salida y se ve obligado a tener que hacer ¿qué? Aumentar los impuestos. Pero si vives en países donde a lo mejor los impuestos ya son muy altos, empieza el país a emitir moneda.
Entonces, hay como un efecto dominó y otro tipo de concepto y cosa que puede hacer el Estado es reducir gastos. Si se dan cuenta, todo esto es malo porque emisión hace con que la moneda valga menos, genera inflación. Siempre que el gobierno imprime dinero para poder pagar sus cuentas, disminuye el valor de la moneda, lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurre en Argentina y en muchos países del mundo, ¿verdad? Inflación por devaluación de la moneda. Otro problema que se genera es cuando el gobierno corta gastos, es que se genera desempleo. Entonces el desempleo se traduce en una reducción de la demanda de la economía. Entonces el sector privado, que ya estaba mal, empieza a sufrir aún más, porque ahora vende menos. Entonces un efecto dominó, un efecto cascada, sea lo que sea que haga el Estado para cubrir sus cuentas, va a afectar a la sociedad civil, al sector privado que ya estaba mal y va a empeorar y va a haber más desempleo. Entonces va a haber más desempleo, las empresas recaudan menos, ganan menos y con eso que ocurre hay menor repartición de renta en concepto de salarios, bajan el valor de los salarios por culpa de la crisis y hay más desempleo, entonces no hay ingreso. Muchas personas pierden totalmente sus ingresos porque no hay trabajo, pierden sus trabajos y otras, en otros casos, los inversores ven que sus empresas empiezan a pasarles o a entregarles menor dividendo, porque las ganancias de esas empresas disminuyen. Y con eso hay empresas incluso que empiezan a entrar en rojo, con números rojos, y tienen que cubrirse sus déficits con más préstamo, que se traducen en tasa de intereses más elevada, porque justo cuando hay menos dinero es cuando necesitan de dinero. Entonces sube la tasa de interés, hace que los préstamos sean más caros. Y es una bola de nieve ahora de esta vez negativa. Entonces empieza a pasar que las empresas se ven obligadas a hacer ¿qué con sus activos? A venderlos. Es el momento en donde las propiedades bajan de precio, los productos son más baratos, sobre todo los inmuebles empiezan a bajar de precios y también, sobre todo, la bolsa de valores. Las acciones caen, los títulos de renta fija, todos los bonos, todos los cuotas de fondos inmobiliarios y fondos de inversión en general caen. Y esa es, señores, entonces, en este primer video, para la lengua hispana, la verdadera razón por la cual suben y bajan los activos, sobre todo en la bolsa de valores, pero también en el mercado físico, digamos así, del mundo de a pie, y cómo funciona la dinámica, ¿ok? Entonces, sube cuando hay más ingreso, tanto de los inversores como de los trabajadores de a pie. Y bajan el precio de todos los activos, y en especial la bolsa es la primera que siente eso, la bolsa de valores, cuando hay menos ingreso, cuando se reducen los dividendos de las empresas, cuando empiezan a trabajar en el rojo, cuando los trabajadores tienen menores ingresos o incluso pierden totalmente sus ingresos por la cuestión de desempleo. Así que, señores, eso ha sido todo. Esta es la verdadera razón por la cual una economía suben y bajan las acciones. En cualquier lugar del mundo esta regla es aplicable. Así que si tienes inversiones, eres uno de los que tienen suerte, así como yo, y de los que han puesto esto en la cabeza de vivir de inversiones a largo plazo y se dan cuenta que eso es algo súper rentable, no te hace rico, pero te da la libertad financiera. Hay que entender algo. El que vende humo te va a decir que te va a quedar rico muy rápido. Mentira. Las inversiones, el mundo de las inversiones es para que tengas independencia financiera. ¿Ok? Eso se puede lograr, eso nada, es imposible. Y eso especialmente la independencia financiera está muy lejos de ser algo imposible para cualquier persona. Yo te invito para que lo hagas, lo pruebes. Si este desafío, que lo pruebes. Si ganas, no sé, $500, no sé cuánto está ganando ahí en tu país. Si lo ganas $200, $300, separa $10, $50 de su salario. Si ganas $500, separa $25. Ya no ganas más $500, ganas $475 a partir de ahora. Si ganas $200, separa $10. Ahora ya no ganas $200, ganas $190. ¿Por qué te digo esto? Tienes una deuda con tu futuro. Almacena ese dinero, guarda ese dinero, invierte hacia el futuro. Invierte en inversiones a largo plazo. ¿Ok? Este es el primer video para habla hispana que hago sobre inversiones. Tengo algunos videos ya en lengua portuguesa, en portugués, y te invito a que entres en este mundo que es maravilloso, es muy bueno, da gusto, es apasionante, ¿ok? Acompáñame, comparte este video así como estoy siendo generoso contigo, comparte con más personas. Estoy seguro que le va a servir a un amigo, a un compadre, a un familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a cualquier persona que tenga esa ambición, ese deseo de salir del mundo caótico. Y si tú ya tienes capital, ya tienes mucho dinero, sigue mi canal porque voy a empezar a publicar más videos de tips y de consejos sobre inversiones, de qué es lo que debes hacer, sin mentiras, sin tapujos, explicando la verdadera razón de las cosas. Así que cuando veas, si tienes inversiones y veas que las cosas están bajando de precio, que compraste un terreno y ese terreno ahora vale menos porque hay una crisis, no te apavores, tranquilo, ¿ok? Entiende que es el momento, son las circunstancias las que hacen eso. Y en los próximos videos vamos a hablar más sobre estos tópicos. Así que les espero. Inscríbanse a mi canal, comparte este contenido con más personas y sobre todo las cosas, dale like, dale me gusta a este video, porque si tú me das me gusta a este video, y tanto yo como YouTube vamos a entender que este contenido es relevante para ti y relevante para la comunidad en general, ¿ok? Muchas gracias desde ya, cuento con tu apoyo y nos vemos en un próximo video.